El amor divino había concebido un plan mediante el cual el hombre podría ser redimido. La quebrantada ley de Dios exigía la vida del pecador. En todo el universo solo existía uno que podía satisfacer sus exigencias en beneficio del hombre. Puesto que la ley divina es tan sagrada como Dios mismo, solo uno igual a Dios podría expiar su transgresión. El Hijo de Dios había ofrecido expiar con su propia vida la transgresión de los hombres, y se les otorgaría un tiempo de gracia, y mediante el arrepentimiento y la fe en Cristo, nuevamente podrían llegar a ser hijos de Dios. Una estrella de esperanza iluminó el oscuro y terrible futuro y lo libró de una completa desesperación. La Biblia es un sistema de verdades reveladas, dadas con tanta claridad y sencillez, que el viajero, por insensato que fuere, no necesita extraviarse. Podemos pasar por alto los periodos proféticos señalados en las Escrituras. Las profecías nos revelan y prueban con mayor claridad el tiempo que como pueblo de Dios esperamos, con gran júbilo, la gloriosa liberación y la esperanza de ir al encuentro de nuestro Salvador. Escudriñemos juntos las profecías con mayor empeño y fervor que nunca, y despertar la conciencia convencido que las Santas Escrituras prueban y anuncian el cumplimiento de las señales del tiempo del fin. Muy buenas tardes. Queridos amigos, mis queridos hermanos, una vez más estamos en este día santo, día de reposo dedicado a nuestro Dios, día en el que los adventistas del séptimo día estamos dedicando este día para el Señor, día en el que consagramos todos nuestro ser, todas nuestras actividades, nuestros pensamientos, a la honra y la gloria de Dios. No quiere decir que el resto de la semana tengamos plena libertad en hacer lo que se nos antoje, claro que no. Todas las semanas, todos los días de la semana son especiales porque tratamos de agradar a nuestro Dios en lo que hacemos. Sin embargo, este día es más especial aún porque es el día que Dios santificó desde la creación, que le dio a Adán, que le dio a su pueblo de Israel, que Jesús guardó cuando estuvo en la tierra, que los apóstoles guardaron y que el libro de Apocalipsis también nos pide que guardemos. Así es que es un día muy especial y estamos gozosos en este día estudiando nuevamente la palabra de Dios. Continuando nuevamente con el estudio que dejamos pendiente desde la semana pasada, conociendo los símbolos bíblicos. Hoy vamos a continuar, ¿verdad? Les mencioné la semana pasada que lo que habíamos visto la semana pasada era simplemente como una introducción al verdadero tema, ¿verdad? Pero antes vamos a dar gracias a Dios, vamos a orar y a suplicar que el Señor no solo ilumine el dominio de las palabras, no solo que tome el control, el dominio de las palabras, sino que también podamos tener una mente receptiva, podamos tener un corazón dispuesto a escuchar, a almacenar y por sobre todas las cosas guardar lo que aprendemos, ponerlo en práctica. Vamos a orar. Señor del cielo, te damos las gracias por lo que tú haces, por lo que has hecho y sigues haciendo por cada uno de nosotros. Dios, con todo lo que sucede a nuestro alrededor, por todos los cumplimientos proféticos que se están dando en el sistema de este mundo hoy en día, sabemos que para nosotros es un milagro seguir aquí vivos, estudiando tu santa palabra. Dios, es una bendición para nosotros tener esta oportunidad de poder estudiar tu santa palabra y te rogamos, Dios, que la palabra que tú escribiste por tus grandes hijos tuyos, santos, apóstoles y profetas, Señor, que siendo inspirados por tu Espíritu Santo, escribieron esta palabra para que nosotros podamos conocer
de ti y entender tus misterios. Padre, que esa palabra haga el trabajo para lo cual la enviaste. Por favor, te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. La semana pasada estudiamos sobre la importancia, decíamos, sobre la importancia de aprender a conocer el lenguaje bíblico, sobre la importancia de conocer los símbolos bíblicos, sobre todo en cuanto a profecía se refiere. Hablamos acerca de la decadencia, perdón por la palabra, pero la decadencia en cuanto al conocimiento que en la mayoría de veces repercute en nuestra vida espiritual de cada uno como individuo. Y es algo que adolece una gran mayoría del pueblo de Dios y se puede palpar. Y no estoy hablando de una iglesia específica, no estoy hablando de una religión específica, no estoy hablando específicamente de alguien, estoy hablando de todos los que decimos haber creído en Dios, todos los que decimos amar a Dios y todos los que dedicamos tiempo, esfuerzo en nuestra vida para esperar la santa venida del Hijo de Dios. Sin embargo, se puede palpar al momento de hablar o de leer la Biblia o de testificar de Jesús, se puede palpar la falta de conocimiento de la cual muchos carecemos. La gran mayoría de cristianos que decimos amar a Dios y conocer a Dios, no hemos desarrollado ni el conocimiento ni la habilidad para aumentar ese conocimiento. Y muchas de las veces cuando nos disponemos a leer de la Biblia y comenzamos o nos topamos con algunas de esas palabras, o hacemos la Biblia a un lado o nos saltamos la página y buscamos únicamente aquellos versículos de los que realmente consideramos que podemos entender. La semana pasada leímos en Hebreos, en el libro de Hebreos capítulo 5, versículo 12 al 14, cómo el apóstol Pablo nos amonesta con respecto a este tema, diciendo, un poquito rápido, porque esto ya lo leímos la semana pasada, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque sois niños. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. En serio, mis hermanos, la verdad es que la gran mayoría de cristianos, hoy en día, hermanos de 10, 20, 30 años de ser cristianos, y tenemos este problema.
El Señor Jesús nos amonesta en Apocalipsis 3:15, diciendo, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Muchas veces nosotros presumimos el hecho de ser cristianos, pero realmente nuestra verdadera situación es diferente. Por tanto, versículo 18, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubre la vergüenza de tu desnudez. Y esto me gusta. Y unge tus ojos con colirio para que puedas ver. Y para poder entender, diríamos después. Así es, mis hermanos, que no nos pase a nosotros lo mismo que escribió el profeta Oseas con relación al pueblo de Israel. Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Qué fue lo que le faltó al pueblo de Israel? Conocimiento. ¿Y por qué es que le faltó conocimiento? Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Una de dos. O no leían, o leían y no entendían. Ese es un problema que hoy en día se está palpando en la gran mayoría de hermanos. De todas las iglesias estamos en la misma condición. Leemos y no entendemos. Y como no entendemos, preferimos, como les decía, o dejar de leer o saltar la página. Le rodeamos. Ok. Hoy vamos a comenzar a desarrollar una habilidad que nos servirá de herramienta para entender aquellas palabras para las que encontramos en la Biblia y que no entendemos. Palabras raras muchas veces para nosotros, para que podamos alcanzar la bienaventuranza de Apocalipsis 1:13. Bienaventurado el que lee, los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. ¿Ah? Y también el Señor dijo en Mateo 24:15, el que lea, entienda. Nunca podremos ser bienaventurados si no guardamos las palabras escritas en este libro. Pero nunca podremos guardar las palabras escritas en este libro si no logramos entender lo que está escrita en este libro. Y para poder entender, necesitamos ejercitar nuestra mente, nuestro entendimiento, para desarrollar habilidades que nos ayuden a estudiar la Biblia y poder aumentar nuestro crecimiento intelectual. Algo muy importante que debemos tomar en cuenta siempre es que en muchas partes de la Biblia vamos a encontrar el símbolo únicamente, pero siempre va a haber otro versículo o dos en algún otro lugar de la Biblia en donde se nos da el significado de ese símbolo. Y a este método de estudio es a lo que se refiere Isaías 20:10, cuando dice, porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón,
línea sobre línea, un poquito por aquí, otro poquito por allá. O sea que, si en la Biblia nos encontramos con una palabra que no conocemos, que no entendemos, en algún otro lugar de la Biblia está la respuesta. Y no necesitamos nosotros adivinar, no necesitamos especular y mucho menos necesitamos abandonar la lectura. Muy bien, vamos a comenzar el estudio de los símbolos bíblicos tal como se los dije la semana pasada, y para eso vamos a utilizar el capítulo 7 del libro de Daniel. Vamos a comenzar con el versículo 1. Este capítulo 7 de Daniel lo vamos a usar a manera de plataforma para estudiar algunos símbolos. Recuerden, no vamos a estudiar el contexto del capítulo 7, sino que vamos a estudiar los símbolos únicamente. Claro, para eso, pues en algunos casos vamos a tener que involucrarnos un poco en el contexto, pero ese es nuestro verdadero enfoque. Ahora, vamos a comenzar con el Daniel 7:1, capítulo 7 de Daniel, y dice así, mire lo que dice. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Noten, aquí en el versículo 2 ya nos encontramos con las primeras 4 palabras. Primeras 4 palabras que nos están hablando en lenguaje profético y simbólico. Vamos a estudiar una por una cada una de estas palabras para que después podamos entender el contexto de lo que nos está hablando. Les confieso que en la Biblia hay mucho más que palabras. A veces son versículos completos en símbolos. Pero en este caso vamos a estudiar palabras para que luego después nosotros mismos, a medida ejercitemos nuestros sentidos en el estudio de la palabra, podamos ir más de manera avanzada entendiendo el resto de oraciones como se los estoy mencionando. Ok. La primera palabra del versículo 2 dice, es el número 4. Daniel, miraba yo en visión de noche y he aquí que los 4 vientos del cielo. Ok, vamos a comenzar con la palabra 4. Para poder entender de qué o a qué se refiere cuando menciona 4, vamos a comenzar a investigar en este número en Apocalipsis 7:1. Fíjese usted. Apocalipsis 7:1. Después de esto vi a 4 ángeles, en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, y para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Ok, cuando nosotros leemos en la palabra de Dios acerca de los 4 ángulos de la tierra, ¿qué es lo que se nos viene a la mente? ¿En qué nos hace pensar la lectura que estamos teniendo cuando dice los 4 ángulos de la tierra? Miremos cómo lo dice Apocalipsis capítulo 20,
versículo 8. Apocalipsis capítulo 20, versículo 8, aquí está hablando de Satanás. Y dice, y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra. Sigue diciendo, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la gran batalla y el número de los cuales es como la arena del mar. Ok. Otra vez, pregunto. Cuando la Biblia nos habla de 4 ángulos de la tierra, ¿qué es lo que se nos viene a la mente? A mí, lo primero que se me viene a la mente es los 4 puntos cardinales que nosotros conocemos. Lo que nos enseñaron en la escuela como los 4 puntos cardinales de la tierra: norte, sur, este, oeste. O sea que el número 4 en Daniel 7:2 representa lo que nosotros conocemos como los 4 puntos cardinales de la tierra. Ya les mencioné: norte, sur, este y oeste. ¿Sí se entiende? O sea, ya resolvimos la primera palabra. Algunos adventistas, o sea, muchos adventistas, no algunos, yo sé que estas palabras ya se las saben de memoria. Pero siempre hay mucha gente, ¿verdad? No solo en las iglesias adventistas, sino que fuera de las iglesias adventistas, que les gusta ver este tipo de programa, que les gusta escuchar la palabra de Dios y siempre andan buscando, explorando, y para ellos es este programa. Ahora, fíjese bien, vamos a resolver la segunda palabra, y es la palabra vientos. Ya tenemos una, ¿verdad? Ya tenemos el número 4. Ahora vamos con la palabra vientos. Según Jeremías, capítulo 25, versículos 32 y 33, mire lo que dice. Vamos tras la palabra vientos. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: he aquí que el mal irá de nación en nación, y grande tempestad, oiga bien, grande tempestad. Cuando habla de tempestad, cuando nosotros decimos una tempestad, ¿en qué pensamos? Vientos, obviamente. Se levantará de los fines de la tierra. Ok, y sigue diciendo, Jeremías 49, 36 y 37. Jeremías 49, 36 y 17. Mire lo que dice. Traeré sobre Elam los 4 vientos de los 4 puntos del cielo. Aquí está mezclando los 4 puntos cardinales de lo que hablábamos en la palabra anterior, y está hablando los vientos. Y los aventaré a todos estos vientos, y no habrá nación donde no hayan fugitivos en Elam. Y haré que Elam se intimide delante de sus enemigos y delante de los que buscan su vida, y traeré sobre ellos mal y ardor de mi ira, dice Jehová, y enviaré en pos de ellos espada hasta que los acabe. Cuando menciona espada, obviamente está hablando de guerras. Obviamente está hablando de destrucción. Está hablando, o sea, que significa guerras, significa, la palabra viento significa guerras, significa destrucción, significa conmoción entre las gentes, ¿verdad? Tenemos el significado de la segunda palabra. Ahora, en el versículo 2 encontramos otra palabra. La palabra que le sigue es la palabra mar. Ya tenemos viento,
que significa guerras, que significa destrucción, que significa conmoción, y ya tenemos la palabra 4, que significan los 4 puntos cardinales de la tierra, y ahora vamos tras la palabra mar. Para investigar la palabra mar, vamos a ir a Apocalipsis capítulo 17, versículo 15. Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lengua. Ahora, pensemos un poquito, porque de esto se trata, de pensar para poder ejercitar nuestros sentidos. El mar está lleno de agua, ¿cierto? Y las aguas en lenguaje profético significan pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas, o sea, multitudes de gentes. Lo que significa que la palabra mar o aguas en símbolo bíblico o lenguaje profético significan lugares en donde se concentra la mayor población de la tierra. Eso es lo que representa la palabra mar. Eso significa la palabra mar, en lenguaje profético o símbolo bíblico. Ahora, ya resolvimos las primeras 3 palabras de Daniel 7:2, que son la palabra 4, la palabra viento, la palabra mar. ¿Verdad? El número 4 dijimos que son los 4 puntos cardinales de la tierra. Vientos dijimos que significan guerras y conmociones, destrucción. Y mar significa lo mismo que aguas, naciones, pueblos, lenguas, multitudes de gente, lugares en donde se concentra la mayor población del mundo. Ahora, volvamos otra vez a Daniel 7:2. Y dice, miraba yo en visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Lo que nos está diciendo este versículo es que todas las naciones de esa época, desde los tiempos del rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, hasta los tiempos del Imperio Romano, todas las naciones o reinos de esa época estaban en guerra, disputándose el poder, los más fuertes queriendo dominar a los más débiles. Por eso dice, miraba yo en visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Ahora, aquí tenemos también la palabra cielo. Fíjese bien, dice que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Cuidado con esta palabra. No nos vayamos a confundir, porque muchas veces nosotros, cuando leemos o escuchamos la palabra cielo, rápidamente asociamos la palabra cielo con la morada de Dios. Y eso nos olvida que en la creación, fíjese bien, Dios llamó también cielos a la expansión. Génesis capítulo 1, versículos 7 y 8. Mire cómo dice. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos. Y fue la tarde y la mañana del día segundo. O sea que cielos es también un espacio que hay entre las aguas que Dios creó en la creación. Y si al momento de leer la Biblia no discernimos estas cosas, nos pasa lo mismo que les pasó a los criados de Job, que le dijeron, fuego de Dios,
Esto está en Job, capítulo 1, versículo 8. Fuego de Dios cayó del cielo que quemó a las ovejas, a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. El libro de Job, capítulo 1, versículo 8. Imagínese usted. Fuego de Dios cayó del cielo. A ver. Estaba echándole la culpa Satanás a Dios al decir fuego de Dios cayó del cielo. Versículo 16. Aún estaba éste hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo que quemó las ovejas y los pastores y los consumió, solamente escapé yo para darte la noticia. Imagínese usted, si leemos este versículo así a la ligera, podría interpretarse o se detecta más bien el propósito de Satanás al querer echarle la culpa a Dios por lo que está sucediendo. Sobre la calamidad de Job. Sin embargo, no es así. Por eso les decía que debemos tener cuidado con relación a la palabra cielos que muchas veces, o cielo que muchas veces nos encontramos en algunas partes de la Biblia. O sea, ok, 4 palabras. Ahora vamos al versículo 3 del capítulo 7, como siempre. En el versículo 3 dice, versículo 3 del capítulo 7, siempre de Daniel, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subía del mar. La palabra mar ya nosotros vimos lo que significa. Ya sabemos lo que significa. Muchedumbres, multitudes de gente, naciones, pueblos y lenguas. Áreas en donde se concentra la mayor población del mundo. Ahora, vamos a investigar en la palabra de Dios lo que significa la palabra bestia, que también la encontramos en el versículo 3. Y para eso nos vamos a ir, no vamos a ir muy lejos. Allí mismo en el versículo 17, de Daniel, el versículo 17 de Daniel, estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. O sea que ahora estamos viendo, y aquí este versículo nos está mostrando el significado de lo que representa en símbolo la palabra bestia. Vale la pena mencionar que cuando la Biblia usa la palabra bestia en refiriéndose a un reino, no es un reino común. ¿Por qué? Porque habían muchos reinos durante esa época. Sin embargo, solo Babilonia fue considerado bíblicamente como bestia. ¿Por qué? Porque Babilonia era el único reino global que dominaba al resto de las naciones en esa época. O sea que para que una nación o reino sea considerado bestia bíblicamente, tiene que cumplir con ese requisito. Y claro que cuando Babilonia cae, se levanta una segunda bestia. Cuando la segunda bestia cae, se levanta una tercera. Y cuando la tercera bestia cae, también se levanta una cuarta bestia, porque en el versículo 2 son 4 bestias los que Daniel está viendo en su sueño. Ahora, ¿por qué? Porque
los 4 vientos seguían combatiendo en el gran mar, o sea, todas las naciones seguían en guerra, disputándose el poder en esa época, ¿verdad? Ahora, vamos a investigar en el versículo 4 la primera bestia. Dice así, mire lo que dice: la primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso a diestra sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Ahora, vamos a investigar lo que significa bajo este contexto la palabra león. Mire, esta palabra la estudiamos en el programa anterior y la estudiamos bajo 3 contextos muy diferentes, uno del otro, para mostrar sobre la importancia de estudiar y conocer los símbolos bíblicos y lenguaje profético, para poder discernir y entender bien el verdadero contexto de lo que la palabra de Dios nos quiere decir. Es por eso que esta vez solo vamos a leer 2 versículos. Mire usted, Jeremías capítulo 50, versículos 43 y 44. ¿Qué nos dice? Oyó la noticia el rey de Babilonia y sus manos se debilitaron, angustia le tomó, dolor como de mujer de parto. He aquí que como león subirá de la espesura del Jordán a la morada fortificada, porque muy pronto le haré huir de ella y al que yo escoja la encargaré. ¿Por qué? ¿Quién es semejante a mí y quién me reemplazará o quién será aquel pastor que podrá resistirme? O sea, este versículo no es el propósito de nosotros, no es la intención de nosotros estudiar el contexto de este versículo. Realmente en lo que estamos estudiando nos interesa únicamente lo que significa la palabra. La palabra león bajo este contexto representa el reino de Babilonia con Nabucodonosor como su rey. Ahora, veamos lo que significa la palabra alas de águila. Porque en el versículo 4 que acabamos de leer, aparte de la palabra león, también dice que león tenía 2 alas de águila. Y nos vamos a dar cuenta de lo que significan. Velocidad tiene 2 significados: velocidad, protección y salvación. En Deuteronomios capítulo 28, versículo 49, el Señor le profetizó al pueblo de Israel que iban a ser destruidos por Nabucodonosor, rey de Babilonia, y mire usted cómo lo describe y la característica que nos da. Dice, el Señor, ahí lo tenemos en pantalla el versículo, el Señor levantará contra ti una nación muy lejana cuyo idioma no podrás entender. Vendrá de los confines de la tierra, veloz, oiga bien, veloz como águila. Otra vez lo vamos a leer. El Señor levantará contra ti una nación muy lejana cuyo idioma no podrás entender. Vendrá de los confines de la tierra, veloz como un águila. Ahora, revisemos nuevamente lo que el versículo 4 de Daniel 7 nos dice. La primera era como león y tenía alas de águila. ¿Notaron? Ahí están las 2 alas de águila. Ahora entendemos por qué el león que representa a Babilonia tenía 2 alas de águila, porque según Deuteronomio nos acaba de decir que era
que era veloz, o sea que las alas de águila representan velocidad. Ahora, en lo personal, a mí me resulta súper fascinante, me resulta además de interesante el hecho de estudiar las profecías bíblicas y luego buscar y comparar los cumplimientos a través de la historia. La verdad es que a mí, personalmente, eso me gusta mucho, me fascina, pero al mismo tiempo noto lo interesante que es. Quizá por eso es que lo disfruto. En el contexto, fíjese bien, en el contexto de lo que estamos hablando, Babilonia, representado por un león con 2 alas de águila, porque 2 alas de águila que según la historia Nabucodonosor conquistó y dominó. Fíjese, aquí viene el verdadero significado. Aquí viene la razón por la que la Biblia dice que el león que representa a Babilonia tenía 2 alas de águila. Ya leímos en el libro de Deuteronomio que las águilas representan el lenguaje profético, representan velocidad y rapidez. Ahora, si nosotros vamos a la historia, si usted busca en Google y empieza a revisar esta historia, ¿verdad?, y lo compara con la profecía, mire lo que va a encontrar. El león con 2 alas de águila se representa con 2 alas de águila y representa velocidad porque según la historia Nabucodonosor conquistó y dominó el mundo. Se tardó para conquistar apenas 24 años. En 24 años el rey de Babilonia conquistó 120 naciones. Ese fue el tiempo que le tomó en conquistar el mundo y dominar el mundo. 24 años, 120 naciones. Ahora bien, la palabra alas se puede interpretar bajo 2 contextos diferentes. En el contexto relacionado con Babilonia, en Daniel 7, las alas de águila representan velocidad, rapidez, pero solo la palabra alas también significa protección y salvación. O sea que cuando nos encontramos con esa palabra en la Biblia, debemos de entender que si son alas de águila o si simplemente son alas, tiene un contexto totalmente diferente. Para comprobar que también significa salvación, podemos ir al libro de San Mateo, capítulo 23, versículo 37. Mire lo que dice. Jesús hablando. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta los polluelos debajo de las alas? Está hablando de protección, está hablando de salvación. O sea que la palabra alas, solo alas, representa protección, representa salvación. La palabra alas, acompañado con la palabra de águila, alas de águila, entonces está representando ¿qué? Velocidad, está representando rapidez. Y esa es la razón por la que la Biblia identifica al imperio de Babilonia como un león, además de un león con alas, un león con alas, por la rapidez con la que en apenas 24 años conquistó 120 naciones. Muy bien. Hasta aquí hemos investigado y aprendido lo que significa el número 4, lo que significa la palabra vientos, lo que significa la palabra cielo, lo que significa la palabra mar, lo que significa la palabra bestia
león y alas de águila. En apenas 4 versículos. Daniel del 1 al 4. El número 4, nada más para repasar, el número 4 dijimos que significan los 4 puntos cardinales de la tierra. Bueno, sería que usted que me está escuchando, mi amigo, tomara nota de los versículos y después, muy despacio, en la comodidad de su casa, ¿verdad? Usted puede ir revisando cada una de las citas para ver si es como yo se los estoy explicando. Digo, yo estoy seguro de que así es, porque el Señor me ha iluminado, pero usted a lo mejor no. Para que usted esté seguro, mire, igual que los de Berea, dice que revisaban todo lo que los apóstoles les enseñaban para ver si esas cosas eran así. Yo le aconsejo lo mismo a usted. Ok. El número 4 dijimos que significan los 4 puntos cardinales de la tierra. Y esto usted lo puede ver en Apocalipsis 7.1 y en Apocalipsis 20.8. Vientos dijimos que significa guerras, destrucción y conmociones. Esto usted lo puede ver en Jeremías capítulo 25, 32 y 33. Jeremías capítulo 49, versículos 36 y 37. O sea que si usted toma estas referencias para entender lo que representan esas palabras, cuando usted esté leyendo el libro de Apocalipsis y se tope con esas palabras, usted ya va a saber de qué la Biblia le está hablando al mostrarle esas palabras que usted antes desconocía. Mar significa lo mismo que aguas, naciones, pueblos, lenguas, multitudes de gentes, lugares desde donde se concentra la mayor población del mundo. Apocalipsis 17:15. Bestia es un imperio mundial, naciones o reinos que domina el resto de naciones del mundo. Daniel capítulo 7, versículo 17. León, bajo este contexto, la palabra león representa al imperio de Babilonia, según Jeremías 50, capítulo 50, versículo 43 y 44. Alas de águila significa rapidez, ¿verdad? Significa rapidez. Lo acabamos de ver en el libro de Deuteronomio, capítulo 28, versículo 49. Ahora, ¿qué significa? Y ahora bien, ¿qué si de paso se encuentra con la palabra alas y sin especificar que son de águila o son, eso representa protección y salvación, lo que acabamos de leer hace un momento. Ahora, si regresamos otra vez a leer en Daniel 7.1, Daniel 7, versículos del 1 al 4, vamos a leerlo y mire lo que dice. Nos da un panorama de lo que ya veníamos estudiando. En el primer año de Belsasar, después de todas las palabras que hemos aprendido hoy, en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho, en su cama, ¿verdad? Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Y mire usted, versículo 2, Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. O sea, todas las naciones de los 4 puntos cardinales estaban en guerra, disputándose el poder, las más fuertes sobre las más débiles. Todas disputándose el poder. Y como en todas las guerras siempre hay un ganador y siempre hay perdedores, 4 bestias, versículo 3, 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Ya entendimos lo que significa mar, lo que significa, o sea que de entre toda la población, ¿verdad?, de entre los 4 puntos cardinales de la tierra, en esa época donde estaba la conglomeración de gentes, naciones, pueblos, tribus y lenguas, entonces dice, 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían, o sea que la nación que primero dominó al mundo fue Babilonia.
después los medos, después los persas vencen a Babilonia, los medos y persas vencen a Babilonia, después Grecia vence a los medos y los persas, y después Roma vence a Grecia. A menudo se vayamos avanzando, o usted con los versículos, con las palabras que ya hemos aprendido, usted puede seguir leyendo el resto del capítulo 7 y se va a dar cuenta de que es así. En la primera dice, versículo 4, la primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso a diestra sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Ahora, ¿cómo es que sus alas fueron arrancadas? Mire, básicamente estamos estudiando palabras, pero voy a tratar así de manera breve, aunque no me queda mucho tiempo, lo que significa esta. Lo que pasó es que después de ser una nación activa, cuando la guerra terminó y se dedicaron a la familia y a otras actividades, toda la habilidad y fuerza que antes tenían, estoy hablando del reino de Babilonia, que antes tenían, poco a poco fue cosa del pasado. Y como diríamos en El Salvador, les creció la barriga, ¿verdad? Perdieron toda la habilidad, ¿verdad? Y entonces vinieron otras naciones, pelearon contra ellos y los vencieron. Bueno, hasta aquí hemos ido estudiando el significado de algunas, lo confieso, de algunas palabras y revisándolas en la profecía de Daniel 7 y al mismo tiempo en un poquito, una pizca de la historia, porque todos estos temas son bien amplios, pero el problema del tiempo, pues ustedes ya saben. La próxima semana, continuando con este mismo programa, dando continuidad a este mismo tema, vamos a dedicar únicamente a ver específicamente la palabra símbolo y su significado. Le recomiendo que usted tome nota, se prepare con su lápiz y papel y vaya tomando nota, porque le voy a dar únicamente la palabra, lo que representa y las citas bíblicas para que usted vaya corroborando la palabra, símbolo, el significado y el apoyo bíblico a través de otras citas, ¿verdad? Entonces, de esa manera estamos aprendiendo a ejercitar nuestros sentidos para que ya no caigamos en el mismo grupo que el apóstol dice, somos como niños, ¿verdad? Porque no hemos desarrollado habilidades para poder estudiar la palabra de Dios, y muchas veces tenemos que depender de lo que los pastores, de lo que los maestros o de lo que otras personas entienden, y así como otras personas entienden, nosotros también entendemos, porque como no hemos desarrollado esas habilidades, no tenemos la capacidad de poder investigar, de poder darnos cuenta por nosotros mismos que las cosas que nos están enseñando son exactamente así como dicen. Y la única manera de estudiarlo, de comprobarlo, es a través de la palabra de Dios. Y para poder darnos cuenta de esto, tenemos que desarrollar esas habilidades y aumentar nuestro conocimiento para que ya no tengamos ese problema de tener que saltarnos esas páginas donde encontramos esos capítulos, esas palabras que no entendemos. Así que los espero la próxima semana, el próximo día sábado a esta misma hora. Vamos a dar gracias a Dios. Padre, en el nombre de Jesús te doy las gracias por este tiempo que nos das, Señor, para estudiar la palabra de Dios. Te rogamos, nos ayudes a crecer en conocimiento al escuchar la palabra de Dios, a leer la palabra de Dios, para que nuestra fe sea fortalecida también, Señor. Gracias, Padre, y nos encomendamos a ti en esta semana para que no pecar contra ti. En el nombre de Cristo Jesús, amén.
Metro Evangelización 3000. En la Biblia encontramos el gran desafío evangelístico que han representado las ciudades a quienes desean hacer suya la orden de ir y predicar el Evangelio. En la actualidad, la mayoría de personas viven en las grandes metrópolis. Debemos aceptar que hoy podemos predicar a cientos, miles y millones de personas que están a nuestro alrededor. Y esto lo podemos hacer con planes muy abarcantes que nos desafíen a una obra mayor. Ya están listos los peces, ya están listas las redes, solo faltan los pescadores. Presentamos Metro Evangelización 3000. Todos pueden hacer algo en esta obra. En estas reuniones hogareñas presentamos a Cristo a las familias. Metro Evangelización 3000, donde más de 125 ciudades serán impactadas por el mensaje de salvación de la verdad presente. Únete, acércate y forma parte de este magno evento. Abre tu hogar y sed de gran luz. El Señor está esperando por ti.